Queridos hermanos, nuevamente nos encontramos para compartir estos temas catequéticos acerca de la Sagrada Escritura, como lo hemos venido haciendo durante este mes de septiembre, invitándolos a conocer más de la palabra de Dios. Hoy me centro en la pregunta muy importante: si la Biblia es la única fuente para conocer lo que Dios nos revela, lo que Dios revela a la humanidad, ¿o no? Y entonces nos encontramos con que la revelación de Dios se ha dado en los diferentes momentos y acontecimientos de la historia. Y así podemos encontrar revelación como un acontecimiento grande en el que Dios se comunica con el hombre, en el que el hombre conoce algo de las verdades divinas. Nosotros hemos conocido las verdades de que Dios existe y de que Dios es amor y que Dios es espíritu, que Dios es plenitud, que Dios es Trinidad. Y entonces lo hemos conocido a través de la historia, a través de los acontecimientos, a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición, ya sea oral o escrita. Pero así hemos ido conociendo la verdad sobre Dios, o sea, la revelación, lo que Dios nos ha revelado en el tiempo y en la historia, en los acontecimientos. Si vemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento nos encontramos con un Dios que se revela al hombre, con un Dios creador. Comienza con un Dios creador, un Dios que crea todo. Y entonces esa es la mejor obra de Dios para nosotros conocer la revelación de Dios. Dios se revela ahí en el mismo cosmos que vemos, en el mismo cielo, donde cuelgan todas las estrellas, la luna, el sol, todos los astros. Contemplamos esa bóveda celeste, pero contemplamos la creación entera tan bella, tan hermosa, y esa nos muestra a Dios, nos lleva a ver a Dios, nos lleva a contemplar el rostro de Dios, como Dios creó todo tan perfecto, y ahí se está revelando Dios. Ahí estamos conociendo a Dios. Dios que creó todo por amor al hombre, y entonces aparece el hombre, y el hombre dice que es creado a imagen y semejanza de Dios, nada menos, lo dice el Génesis. Ahí está la revelación de Dios, Dios revelado en el mismo hombre también, porque la revelación de Dios se hace a través también del corazón, del espíritu. Dios es espíritu, y el que conoce a Dios conoce el Espíritu de Dios, y Dios se ha revelado en él. Cuando Jesús tiene el diálogo con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, nos encontramos con unas palabras que Jesús le dice a la samaritana: Dios es espíritu. Ahora los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Que Dios se revela ahí en el interior del hombre. Y en otros momentos, el mismo San Pablo también dice que la ley está escrita en el corazón del hombre. Y entonces nosotros tenemos una conciencia, porque Dios nos ha revelado esa ley que nos orienta, que nos corrige, que nos hace sentir hombres de verdad que servimos para algo
y que hacemos el bien a los demás, porque los mandamientos de la ley son amor a Dios y amor al prójimo. Ahí se resumen, lo resumió Cristo, y esa es la verdad. Amor pleno a Dios y al hombre. Ahí está la revelación. Y entonces seguimos viendo. La carta a los Hebreos comienza diciendo, uniéndose a San Juan en el prólogo, y comienza diciendo el autor de la carta a los Hebreos que en el principio Dios creó todo. ¿Y qué pasó? Que Dios nos regaló su Espíritu y que la obra creadora sigue siendo amor de Dios. Y entonces San Juan nos presenta en su prólogo, donde dice que en el principio existía la palabra, o sea, en el principio de la creación ya existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por medio de la palabra se hizo todo, sin ella no se hizo nada. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, la revelación plena del Padre. Cristo vino a revelarnos y a darnos a conocer al Padre. Entonces miremos cómo Dios se revela a través de la historia de la creación, se revela en los acontecimientos, se revela en la misma tradición de la iglesia, la misma tradición escrita o en la tradición oral. Pero ahí se está revelando Dios con su Espíritu Santo. Se revela en el mismo corazón del hombre, el mismo espíritu del hombre. Y se revela en la Sagrada Escritura, porque toda ella está llena de la revelación de Dios. Pero primordialmente el Nuevo Testamento nos encontramos con que Jesús es el mismo que viene a revelarnos al Padre. Es el mismo que viene a darnos la revelación plena del reino celestial. Nos viene a revelar el amor de Dios. Por eso podemos decir que es una autorrevelación de Dios. Y si vemos cómo Jesús se fue revelando poco a poco a sus discípulos, cuando les dice a los discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? No, unos que Juan, otros que... ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, ya se le reveló Dios Padre. Cuando Jesús le responde a Pedro, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces ahí está la revelación dada por Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles. Si vemos la revelación que se dio en el monte Tabor, también encontramos ese momento histórico tan maravilloso donde el Señor se revela a sus tres apóstoles elegidos, Pedro, Santiago y Juan, con Moisés y Elías, allá en el monte santo, en el monte Tabor. Se revela con toda su gloria, como Dios que es. Ahí está la revelación en la Sagrada Escritura. Entonces vemos cómo Dios se revela al hombre, se manifiesta que Dios es amor y que en Dios existe ese amor de Dios manifestado a través del Padre Creador, del Hijo Redentor que vino a darnos la salvación y del Espíritu que vino a santificarnos. Dios los bendiga y gracias por estar pendientes todavía de los otros temas que faltan, de mis compañeros hermanos sacerdotes. Feliz noche, feliz día, feliz noche, feliz fin de mes. Ya hoy estamos comenzando el 25. Entonces, vivamos este acontecimiento de la vida, del amor, de la misericordia y de la revelación de Dios. Y conozcamos cada vez más la Sagrada Escritura, conozcamos mejor a Dios y amémoslo de todo corazón. Bendiciones.